nombre es Marbella Inestrosa de la sección 7 de la clase de Geometría y Trigonometría. El día de hoy estaremos realizando una serie de ejercicios de la sección 1.1 a la sección 1.10 de las tareas de la semana, de la semana 1 a la semana 6. En la sección 1.1 estaremos hablando sobre recta, segmento y rayo. La recta es una línea que se extiende indefinidamente en ambas direcciones, no tiene ni principio ni fin y se representa con una línea recta continua. El segmento de recta es parte de una recta que tiene un principio y un fin definidos, es decir, dos puntos extremos. Por ejemplo, si tenemos dos puntos A y B en una recta, el segmento de recta sería la parte de la recta entre A y B. Tenemos semirrecta, dice que es una línea que tiene un punto de origen o un principio y se extiende indefinidamente en una dirección. Imaginemos que tomamos una recta y cortamos uno de sus extremos. Lo que queda desde el punto de corte hasta una dirección es una semirrecta. Y por último tenemos lo que es el rayo. Esto es otro nombre para una semirrecta. El término rayo se usa frecuentemente en física para describir la trayectoria de una luz u otra radiación. Pero en geometría es sinónimo de semirrecta. Aquí tenemos unos ejemplos de cómo se verían visualmente. Una recta, como habíamos mencionado anteriormente, no tiene fin y esta flechita es pues lo que significa. Y por otro lado, el segmento tiene dos puntos negros en sus extremos y eso indica el principio y el fin de lo que vendría siendo la recta, el segmento. La semirrecta y el rayo tienen un principio y un fin, y la flecha, que significa que no tiene fin. Tienen un principio, pero pueden tener un fin indeterminado. En la sección 1.1 estaremos realizando el ejercicio número 3 de la página 15. El ejercicio número 3 nos dice que P, Q y R son tres puntos en una recta. Si P y Q es igual a 12 y PR es igual a 7 y que QR es igual a 5, ¿qué punto está entre los otros dos lados? Paso número 1, vamos a analizar las distancias que nos da el ejercicio. Nos dice que PQ es igual a 12, de que PR es igual a 7 y que QR es igual a 5. Como paso número 2, si R está entre P y Q. Llegamos a esta conclusión ya que en los datos R se repite dos veces en PR y en QR. Llegando a la conclusión de que R se repite dos veces en los datos dados, podemos crear la siguiente ecuación. De que si el valor de P y R sumado más el valor de R y Q son igual a P y Q. ¿Okay? Tomando a P y Q como los extremos de la recta. PR sería 7 más RQ, que su valor es 5. Sumando esto nos da 12. Y pues estas son nuestras respuestas. Ya con una recta podemos ver de que efectivamente P y Q, siendo la distancia más larga de la recta, y R estando en el medio, ya que conecta P, R con R y Q. En la sección 1.2 estaremos hablando sobre los ángulos. Un ángulo es la figura que se forma cuando dos líneas o segmentos se encuentran en un punto llamado vértice. En la sección anterior, la 1.1, vimos lo que era segmento, recta y rayo. Continuando con eso, la cantidad de apertura entre esas dos líneas o segmentos se mide en grados. Algunos nombres de ángulos son, tenemos el ángulo nulo,
el ángulo adyacente, el par lineal, los ángulos opuestos al vértice y el ángulo llano. El ejercicio de la sección 1.2 se encuentra en la página 25 y es el número 8, en la cual dice: ¿cuál es el ángulo cuyo complemento es 4 veces mayor que él? El segundo paso: a continuación estaremos clasificando los datos que nos da el ejercicio. Vamos a nombrar el ángulo que estamos buscando como X, usando una variable. El 4X, como tenemos que encontrar el ángulo que sea 4 veces mayor que X. Y 90, que es la suma de X más 4X. El paso número 3 es la ecuación. El ejercicio dice: ¿cuál es el ángulo cuyo complemento es 4 veces mayor que él? Y como ecuación vamos a poner 90 menos x es igual a 4x, ya que 4x es lo que andamos buscando, y el 90 menos x, que sería el ángulo, nos va a dar la respuesta. Ahora empezamos a buscar para x. A continuación estaremos buscando para x. 90 menos x es igual a 4x. 4 más 4x es igual a 5x. ¿Okay? Este 5 pasa al otro lado a dividir con el 90 para que x quede solo. Y resolviendo esta división nos dice que 90 sobre 5 es igual a 18. Ahora sustituimos la x en las siguientes ecuaciones. Nuestra ecuación inicial fue 90 menos x es igual a 4x, entonces las x ahora las vamos a sustituir por el 18 que encontramos de la ecuación anterior. 90 menos 18 es 72. Okay. Nuestro siguiente paso es sustituir la x en la siguiente ecuación. Nuestra primera ecuación era esta: 90 menos x igual a 4x, que la tenemos aquí también. Y ahora estaremos sustituyendo las x por el 18 que encontramos de la ecuación anterior. 90 menos 18 es 72. De igual forma, 4 por 18 es igual a 72. En la sección 1.4 de rectas paralelas, ubicada en la página número 35, dice que las rectas paralelas son dos líneas que siempre están a la misma distancia entre sí. Nunca se cruzan sin importar cuánto se extiendan. Aquí en la presentación se encuentran unos ejemplos de lo que serían rectas paralelas. Podemos ver de que A y B y E y F, por más largas que sean estas rectas, nunca van a chocar entre sí. Ahora estaremos resolviendo el ejercicio número 4 de la sección 1.4 de la página 35. En la figura de abajo, a la izquierda, dice que el ángulo BEF es congruente con el ángulo BFC y que el ángulo BCF es congruente con el ángulo BFE. Y la recta FC biseca al ángulo BFG. Verifique que la recta AD sea paralela a la recta eje. Aquí tenemos los puntos, las rectas, el diagrama en sí del ejercicio. Y ahora vamos a identificar los datos proporcionados. Aquí está el respectivo ejercicio y los datos que nos da el ejercicio es que el ángulo BFE es congruente con el ángulo BFC y que el ángulo
BCF es congruente con el ángulo BFE y que la recta FC biseca al ángulo BFG. ¿Okay? Analizamos los ángulos congruentes del ejercicio. Los ponemos aquí en la respectiva gráfica. Dice que el ángulo, usamos un diagrama de cómo se ve el ejercicio ya con los ángulos plasmados en él. Dice que el ángulo BFE, el ángulo BFE es este, es congruente con el ángulo BFC. BFC son congruentes, son este azul de aquí y este otro azul de aquí. Dice que son congruentes. Y de que el ángulo BCF es congruente con el ángulo BFE. El ángulo BCF es congruente con el ángulo BFE. BFE, que es este verde que tenemos aquí y este otro verde que tenemos aquí. Y por último dice que la recta FC biseca al ángulo B. La recta FC biseca al ángulo BFG, que quiere decir que lo biseca, que lo parte en dos partes iguales, ¿okay? Que es esta roja que tenemos aquí, es todo esto. Estas dos partes valen lo mismo, porque simplemente lo que hizo la recta FC es partirlo a la mitad. Todo este ángulo se parte por esta recta FC. Como conclusión, podemos decir que usando la congruencia de ángulos y el criterio de ángulos alternos internos, verificamos de que la recta AC es paralela a la recta E. Ahora estamos en la sección 1.5 y estaremos hablando sobre los triángulos. Una pequeña introducción acerca de qué son los triángulos. Los triángulos son figuras geométricas con tres lados, tres vértices, que son los puntos donde se encuentran los lados, y tres ángulos internos. Se puede clasificar según sus lados y sus ángulos. Por sus lados tenemos el equilátero, el isósceles y el escaleno. El equilátero dice que todos sus lados son iguales. El isósceles tiene dos lados iguales y uno diferente. Y el escaleno dice que todos sus lados son diferentes. Aquí tenemos isósceles, equilátero, escaleno. Y luego dice que se clasifican también por sus ángulos. El acutángulo dice que todos sus ángulos son agudos, menores de 90 grados. El acutángulo, todos sus ángulos son agudos, menores de 90 grados. Y el rectángulo tiene un ángulo recto exactamente de 90 grados. Y el obtusángulo tiene un ángulo obtuso mayor de 90 grados. Aquí podemos ver el triángulo rectángulo, el triángulo obtusángulo y el triángulo acutángulo. De la sección 1.5 estaremos resolviendo el ejercicio número 6 en la página 43. Ok, dice el ejercicio número 6. En la figura, si FD es perpendicular a AB y el ángulo A y el ángulo B son congruentes, dice que verifiquemos que el ángulo F, este que está aquí arriba, sea congruente con el ángulo CEF. Identificando la información que nos brinda el ejercicio, los datos que nos da es que FD es perpendicular a AB, este es FD y este de aquí es AB. Que los ángulos A y B son congruentes, este y este son congruentes, miden lo mismo, y que el ángulo F es congruente
con el ángulo CEF, este de aquí. Así que son congruentes, que valen lo mismo. ¿Ok? El paso 2, identificar los triángulos en la imagen. En esta figura que nos dan aquí podemos sacar tres triángulos diferentes, que son los siguientes. El triángulo más grande, que es ACB, este de aquí, ACB. Luego tenemos el triángulo pequeño izquierdo, que es este, conformado. El triángulo más pequeño conformado por CEF, este que está aquí. Y también tenemos el triángulo pequeño derecho, este que está aquí. El triángulo pequeño derecho es DDF. Bueno, ¿qué significa que A y B sean iguales, sean congruentes? Que estos dos ángulos sean congruentes. Nos dice de que el ángulo A y el ángulo B son congruentes. Esto significa que el triángulo es isósceles. ¿Ok? Definición del triángulo isósceles. Nos vamos aquí arriba y dice que tiene dos lados iguales y uno diferente. Y precisamente cumple con esto porque dos de sus ángulos son iguales, ¿okay? Son congruentes y tiene uno diferente que es el que no conocemos. En un triángulo isósceles si dos ángulos son iguales, los lados opuestos a estos ángulos también son iguales. Por lo tanto, AC es congruente, es igual, AC es igual a BC. Ahora tenemos que demostrar por qué el ángulo F es congruente con el ángulo CEF. FD es perpendicular a AB, lo que significa que FD sirve como una altura y CF es un segmento dentro del triángulo más grande. CE es un segmento dentro del triángulo más grande. El triángulo más grande habíamos quedado que es este de aquí. Este de aquí. ¿Ok? Cuando trazamos la altura FD, cuando trazamos la altura de FD, esta también actúa como una bisectriz porque está en un triángulo isósceles. Esto hace que el ángulo en F, este de aquí arriba, sea igual al ángulo en CEF, porque se están reflejando en una estructura del triángulo. Como FD es perpendicular a AB, significa que tenemos dos ángulos rectos en D. Tenemos dos ángulos rectos en D. Como FD divide el triángulo en dos partes iguales, los triángulos en CE se reparten de forma simétrica. En la sección 1.6 estaremos hablando sobre la congruencia de triángulos. La congruencia de triángulos se refiere a una condición en la que dos triángulos son exactamente iguales en forma y tamaño. Eso significa que todos sus lados y ángulos correspondientes son iguales. Los postulados de congruencia que tenemos son los siguientes. Lado, 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 que se representa por LLL. El siguiente es lado, ángulo, lado, que nos referimos a él como LAL, ángulo, 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 AAA. Y ángulo, lado, ángulo, que nos referimos a él como ALA. El ejercicio que estaremos realizando en la sección 1.6 se encuentra en la página 48 y es el ejercicio número. El ejercicio que estaremos realizando es el ejercicio número 9. Para cada una de las parejas de triángulos verificar auxiliándose de los postulados si determinan una congruencia. Menciona el postulado que lo verifica. Los postulados son los que mencionamos anteriormente, estos de aquí. Y este respectivo ejercicio nos dan dos triángulos. Ok, analizaremos los triángulos.
observamos que ambos triángulos comparten una misma base. Estas bases se indican como congruentes y que tienen dos lados marcados como congruentes. Lado, 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 ambas cumplen con eso. Basado en los postulados de congruencia, son lado, lado, lado. En conclusión, podemos decir que los dos triángulos son congruentes por el postulado. Concluimos que los triángulos son congruentes. Concluimos que los triángulos son congruentes por el postulado LLL, que es lado, 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 en el cual se establece que si tres lados de un triángulo son congruentes con los tres lados de otro triángulo, entonces los triángulos son congruentes. En la sección 1.7 estaremos hablando sobre semejanza de triángulos. ¿Okay? Dos triángulos son semejantes si, solo si existe una correspondencia 1 a 1 entre sus vértices, tal que las correspondientes parejas de ángulos sean congruentes y las correspondientes parejas de lados sean proporcionales. A esta correspondencia se le llama una semejanza. Las propiedades que tiene la semejanza de triángulos son proporcionalidad de los lados, igualdad de ángulos, proporcionalidad de perímetros y proporcionalidad de áreas. En la sección 1.7 estaremos realizando el ejercicio número 12 que está ubicado en la página número 56. Dice, verificar lo que se pide en cada inciso tomando en cuenta los datos dados. Los datos que nos brinda el ejercicio dice que en el triángulo ABC, es el triángulo ABC, que A y B son congruentes, que A y B, que los ángulos A y B son congruentes y que el segmento AP es igual al segmento BQ. Y dice que tenemos que verificar que AB sean paralelos a PQ. Separamos ambos triángulos y hacemos un análisis de ambos. ¿Okay? Separamos ambos triángulos y hacemos un análisis de ambos. Separamos los triángulos para que tengamos una mejor visualización de ambos. ¿Okay? Paso 2, verificamos los datos que nos da el ejercicio en los triángulos ABC y PQC. Aquí está PQC y el triángulo ABC. El triángulo más grande es este y el más pequeño es el que está dentro del triángulo más grande. ¿Okay? En los triángulos ABC y PQC podemos encontrar que los segmentos AP y BQ son iguales. Esto es por dato. Que los ángulos A y B son congruentes y que P y Q es común en ambos triángulos. Usamos el postulado lado, ángulo, lado, por lo que los triángulos ABC y PQC. Ahora, paso número 3, demostración del paralelismo entre AB y PQ, que es lo que nos está pidiendo el ejercicio, ¿verdad? Como los triángulos son congruentes, sus ángulos correspondientes también lo son. En particular, los ángulos APQ y BQP son congruentes. Por el teorema de los ángulos internos, si dos líneas forman ángulos alternos internos congruentes con una transversal, entonces las líneas son paralelas. En conclusión, los segmentos AB es paralelo a PQ por el teorema de los ángulos alternos internos. En la sección 1.8 estaremos viendo lo que es semejanza de triángulos rectángulos. La semejanza de triángulos rectángulos sigue la misma regla, las reglas generales de la semejanza de triángulos, pero aplicada específicamente a triángulos que tienen un ángulo recto de 90 grados.
aquí tenemos más detalles, como la proporcionalidad de lados, la igualdad de ángulos y la relación de hipotenusa y catetos. En el ejercicio número 2 de la página 68 de la sección 1.8 nos dice que en un triángulo de ángulo 30, 60, 90 encuentra, inciso A, los catetos y la hipotenusa mide 18. Inciso B, el otro cateto y la hipotenusa si el cateto opuesto al ángulo de 30 mide 6. Y el inciso B, y el último, el otro cateto y la hipotenusa si el cateto opuesto al ángulo de 60 mide 5 raíz de 3. ¿Okay? Vamos a resolver primero el inciso A. Aquí lo tenemos. Estaremos utilizando el teorema de Pitágoras. Y aquí en este ejercicio nos dice que la hipotenusa es igual a 18. Aquí lo tenemos, lo vamos a reflejar con una letra C, la hipotenusa. Utilizamos el teorema de Pitágoras, solo que el cateto, ¿okay?, que está opuesto al ángulo de 30 grados, lo llamaremos X, y el otro cateto que es opuesto, el otro cateto, que es este de aquí, que es opuesto al ángulo de 60. ¿Ok? Entonces vamos a usar el teorema de Pitágoras. ¿Ok? Esta X le elevamos al cuadrado más, aquí está, más Y. Vamos a usar el cateto opuesto de 60 con la variable Y, también elevado al cuadrado, que esto es igual a la hipotenusa. ¿Ok? Ya que en este ejercicio solo sabemos el valor de la hipotenusa. La hipotenusa también se eleva al cuadrado. Y pues empezamos a resolver. X, no sabemos el valor de X. Sabemos que el opuesto al ángulo de 60 es X sobre X raíz de 3. Aquí está, al cuadrado, igual a 18 al cuadrado. Resolvemos esta parte de aquí, X al cuadrado más 3X al cuadrado, esto porque se cancela la raíz cuadrada de aquí y se vuelve 3X al cuadrado, esto es igual, resolvemos para 18 al cuadrado, esto es 324, como estos tienen igual variable, esto se suma, queda 4X al cuadrado igual a 324. Este 4 lo pasamos al otro lado a dividir. Este 4 pasa al otro lado a dividir con el 324 y eso nos da 81, ¿verdad? Entonces, X al cuadrado queda sola y como para que X quede sola necesitamos deshacernos de este exponente que está aquí arriba. Ponemos una raíz en ambos lados y tenemos de que X es igual a 9. ¿Okay? Entonces, como X es igual a 9, ya ponemos que el cateto opuesto al ángulo de 30 es igual a 9 y que aquí abajo resolvemos y 9 raíz de 3 queda el cateto opuesto al ángulo de 30, de 60. Resolvemos el inciso A, el inciso B. El inciso B nos decía que el otro cateto y la hipotenusa, si el cateto opuesto al ángulo de 30 mide 6. Ok, ahora lo que sabemos aquí es que el cateto opuesto al ángulo de 30 mide 6. Es lo único que sabemos, tenemos que encontrar el otro cateto y la hipotenusa. De igual forma, utilizamos el teorema de Pitágoras
usando a x como a 6 aquí al cuadrado más y, seguimos utilizando las mismas variables, igual a c como la hipotenusa. Comenzamos a resolver, ok, pero como x es igual a 6 y aquí dice que y es igual a x raíz de 3, entonces por ende queda 6 raíz de 3. De ahí es donde sale este 6 raíz de 3 al cuadrado igual a la hipotenusa al cuadrado. Resolvemos. 6 al cuadrado es 36. Aquí nos da 6 al cuadrado y 3 por 3 igual a la hipotenusa, 36, más resolvemos para 6 al cuadrado, esto es 36 por 3, bajamos el 36 nuevamente, más 108 igual a la hipotenusa. La suma de estos nos da 144, es igual a pues la hipotenusa al cuadrado. Luego ponemos raíz en ambos lados para deshacernos del exponente, para que la c quede sola, y nos dice de que raíz de 144, la raíz de 144 es 12, y eso es lo que vale nuestro cateto, 12. En el ejercicio resolvimos para el cateto opuesto al triángulo de 30, 6, de esto ya es dado por el ejercicio. Resolvimos para el cateto opuesto al ángulo de 60 y para la hipotenusa. Y por último resolvemos el inciso C con el teorema de Pitágoras de igual forma, y el ejercicio C nos decía que el otro cateto y la hipotenusa, si el cateto opuesto al ángulo de 60 mide 5 raíz de 3, solo nos dan este. Pero como anteriormente habíamos visto de que siempre era y igual a x raíz de 3 igual, en el inciso A y en el inciso B lo notamos, entonces por ende el cateto opuesto al ángulo de 30 mide 5, que es este 5 que está aquí. Entonces ya tenemos ambos catetos y nos falta resolver para la hipotenusa. Realizamos el teorema de Pitágoras, 5 elevado a la 2, 5 raíz de 3 elevado al cuadrado, más la hipotenusa elevado al cuadrado. Resolvemos para esto y nos da 25, igual aquí mismo, porque anteriormente habíamos visto de que habíamos separado estos y que este 6 ahora también tiene este exponente 2, entonces de ahí sale este 25, 5 al cuadrado es 25. Y esta raíz se cancela y de ahí obtenemos 25 más 75 es igual a la hipotenusa. Sacamos raíz a ambos lados para simplificar este número y para que se vaya el exponente de c, para que se vaya, para cancelarlo, para eliminarlo. Y la raíz cuadrada de la raíz de 100 es 10 igual a la hipotenusa. Y ahí como obtenemos la hipotenusa del inciso C. En la sección 1.9 estaremos hablando sobre los cuadriláteros. Un cuadrilátero es una figura geométrica que tiene 4 lados, 4 vértices, que son los puntos donde se encuentran los lados, y 4 ángulos internos. Los cuadriláteros son un tipo especial de polígono y puede tener diversas formas y propiedades dependiendo de sus lados y ángulos. Los tipos de cuadriláteros que podemos encontrar, hay una gran variedad, pero yo voy a mencionar 6. Los cuadrados, los rectángulos, rombos, los romboides, los trapezoides y los trapezoides. Y aquí hay una imagen de cada uno de ellos y cómo son. En la sección 1.9, el ejercicio número 5 lo pueden encontrar en la página 73
3 nos brindan un romboide. ¿Okay? Y el ejercicio dice, dada la siguiente figura, encontrar los valores de X e Y. Si el cuadrilátero ABCP es un paralelogramo. ABCD es un paralelogramo. El ángulo de DAB es igual a 180 menos 70 y la resta de estos dos nos tiene que dar 110. ¿Okay? DAB. ¿Okay? Esto nos da 180 menos 70, esto nos va a dar igual a 110. Luego aquí X más 30, que este 30 que está aquí, más los 110 que encontramos anteriormente, es igual a 180. La suma de 30 más 110 nos da 140. X más 140 es igual a 180. Y ese 140 se está sumando, pasa al otro lado a el restar con el 180 y eso nos da 40 y nos dice de que X es igual a 40. Y aquí está, el ángulo de X es igual a 40. Ahora vamos a encontrar el ángulo de Y. 40 más Y, 40, este que está aquí, 40 más Y es igual a 110. ¿Okay? Y este 40 pasa al otro lado a restar con este 110 y la respuesta nos da 70. Y es igual. Y efectivamente al sumar, porque esto es un triángulo al final, porque ya que se parte y todos los ángulos nos dan de valor 180. En la sección 1.10 estaremos hablando sobre el área del triángulo y los cuadriláteros. El área de un triángulo, su fórmula general para calcular el área de un triángulo es el área es igual a un medio por base y altura, donde base es la longitud de la base del triángulo y la altura es la altura perpendicular de la base hasta el vértice opuesto. El área de un cuadrilátero, la fórmula para calcular el área de un cuadrilátero depende del tipo de cuadrilátero. Aquí tienen las fórmulas para algunos tipos comunes. Dependiendo del cuadrilátero, así va a ser su fórmula. El rectángulo es igual a área es igual a largo por ancho. El del cuadrado es área igual al lado al cuadrado. El rombo es área igual a un medio por la diagonal sub 1 por diagonal sub 2. Y el trapecio es área igual a un medio por base mayor más base menor. Y el ejercicio de la sección 1.1, página 81, es el ejercicio número 7 y es el siguiente. El ejercicio 7 de la sección 1.10 de la página 81 nos dice que las longitudes de los catetos de los triángulos rectángulos son 24 y 32. Determina la altura correspondiente a la hipotenusa y luego calcule el área. Para hallar hipotenusa vamos a multiplicar la altura por 2 y así obtenemos la hipotenusa, sin utilizar el teorema de Pitágoras. Y la fórmula para área es 24, que es la altura, y el cateto 22 dividido en 2, esto nos da un igual de 384.
Y así es como obtenemos el área y la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Muchas gracias. En conclusión, podemos decir que la geometría es fundamental en la vida cotidiana, ya que nos permite comprender y estructurar el espacio que nos rodea. Se aplica en la arquitectura, el diseño, la ingeniería y la tecnología, facilitando la creación de estructuras seguras y funcionales. Además, está presente en la naturaleza y en actividades cotidianas, como medir distancias, organizar espacios o incluso en el arte. Gracias a la geometría podemos desarrollar el pensamiento lógico y la resolución de problemas, lo que la convierte en una herramienta esencial para el desarrollo humano. Muchas gracias.